hoy vamos a seguir con Génesis y vamos a hacer nuestra lectura inicial en Génesis 12. Génesis 12, versículos 10 al 20, y vamos a terminar hoy el capítulo de Génesis 12. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20, y dice así la palabra del Señor. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales de Faraón, y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Señor, permítenos seguir en esta tarde poniendo nuestros ojos en el relato de Génesis y poder, Señor, contemplar esta parte de la historia de Abraham y poder aprender lecciones importantes para nuestra vida. Pero sobre todo, a pesar de que estamos en Génesis, a pesar de que estamos hablando de Abraham y su historia, deseamos que tu palabra nos lleve a Jesús, porque al final todo se trata de Él. Así que usa este tiempo de hoy para hablar a nuestras vidas, edificar a tu iglesia y exaltar a Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, como nosotros habíamos visto la semana pasada, Abraham había sido llamado por Dios. Dios llamaba a Abraham y establecía unas promesas sobre su vida. Dios había dicho a Abraham que debía dejar su casa, su tierra, sus parientes e ir a una tierra desconocida que Dios ya le mostraría. Y junto a ese llamado, Dios había establecido ciertas promesas sobre la vida de Abraham. Ahora nos encontramos con el texto que sigue a eso. Abraham había obedecido el llamado y habíamos visto una actitud repleta de fe. Y hasta hoy, cuando hablamos de Abraham, lo tomamos como ejemplo de fe, tanto que muchos lo llaman así. Y es así como lo conocemos, el padre de la fe. Así que sabemos que si algo marca la vida de Abraham, es la fe. Y desde el principio ha sido una vida marcada por la fe. No es la primera vez que Abraham será llamado por Dios a un desafío grande y que mediante la fe él anda y obedece al llamado de Dios. Así que empieza a caminar, deja atrás su tierra, deja atrás sus parientes, deja atrás la historia que había empezado a edificar en ese lugar y va a ese lugar desconocido, obedeciendo el llamado de Dios por la fe. Así que nuestra mente está pensando en eso, en un hombre de fe, en un hombre que ha enfrentado un llamado difícil, un llamado repleto de incertidumbres, pero ha creído a Dios y por eso ha comenzado a caminar. Pero hoy la historia lo va a presentar de una manera diferente. Y cuando leemos estos versículos, a pesar de ser el padre de la fe, yo diría que es el padre de la fe débil, porque no deja de ser un hombre. Y es lo que vamos a ver hoy. Porque a mí lo que me gusta de la Biblia es la honestidad con la que presenta las historias. Porque si esto fuera un libro de ficción, de superhéroes, tú presentas a cada personaje perfecto.
lleno de hazañas, sin defecto, superando todos los obstáculos, enfrentando todos los desafíos, ganando todas las batallas. Pero cuando tú ves los héroes de la fe, y cuando tú, por ejemplo, lees ese relato de hombres de fe, de hebreos, y los ves en su vivir, la Biblia te muestra sus defectos, te muestra sus miedos, te muestra sus incertidumbres. Y a mí me apasiona ver la honestidad con la que la Biblia muestra las historias. Nosotros siempre nos vendemos muy bien, mostramos a la gente la mejor cara nuestra, pero la Biblia nos muestra las dos, los momentos de fe, pero también los momentos de miedo, de incredulidad. Y al final nos muestra que todos esos hombres que para nosotros son referentes en nuestra vida cristiana, hombres que diríamos, me encantaría tener la fe de Abraham, me encantaría caminar como Elías, me encantaría tener la disposición de Pablo, la Biblia te enseña algo. Son hombres como tú. Si ellos pudieron obedecer a Dios, tú también. Si ellos pudieron servir a Dios, tú también, porque nunca te he presentado gente perfecta. Te he dejado claro que era gente imperfecta, como tú. Si ellos fueron capaces de ser usados por Dios, con sus imperfecciones, tú también puedes. Y hoy vamos a ver esa cara de Abraham. No vamos a ver ahora unos pasos llenos de fe. Es más, yo diría que vamos a ver unos pasos llenos de miedo. Y más, unos pasos llenos de miedo que conducen a decisiones muy preocupantes. Porque vamos a ver a un hombre dejar a su mujer en la mano de otro y ya sabe que no va a ser para jugar al ajedrez. Y dejarlo ahí por un hecho, por proteger su vida. Menudo padre de la fe tenemos. Es que Dios no quiere ocultar la verdadera cara de sus siervos. Porque así cuando nosotros enfrentemos debilidad, vamos a recordar que también la enfrentó Abraham, que también la enfrentó Moisés, que también la enfrentó Pablo, que también la enfrentaron otros, y no vamos a desistir. Porque a pesar de todas las cosas, Dios siempre los volvió a sostener, los volvió a levantar y los volvió a usar. Así que vamos a ver hoy una historia repleta de todo menos fe. El texto empieza diciendo que había hambre en la tierra. El versículo 10 dice, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa. Que hubiera hambre en la tierra no es extraño. Y es más, la palabra hambruna aparece en la Biblia en más de una ocasión. No es solo una vez en la historia de la humanidad o en el relato bíblico que se ven casos donde hay hambre y que tiene que desplazar a personas a ir a otro lugar. Por ejemplo, cuando nosotros leímos el libro de Ruth, en Ruth capítulo 1, mira cómo empieza el libro de Ruth. El primer versículo dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá, casualmente de la casa del pan, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Así que nos encontramos otro momento en la historia. El momento en que empieza ese viaje de la familia que luego pasaría a ser la familia de Ruth. Nosotros vemos que se mueven de su ciudad por una cuestión, porque también hubo hambre en la tierra. En Génesis 41, 57, en el libro de Génesis lo vamos a leer en otra ocasión. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Ahora, nosotros nos encontramos que en más de una ocasión en la Escritura hay hambre en la tierra. Pero hay algo curioso. En todas ellas, al final, hay providencia de Dios. Porque en la historia de Ruth, donde la familia se desplaza a Moab, por hambre, es donde Ruth va a aparecer. En la historia donde hay hambre y la gente tiene que ir a Egipto a buscar alimento, sabemos que hay una parte de la historia de José con sus hermanos que está envuelta de esa situación de hambruna y que ahí va a haber un momento de reconciliación, de trato, de volver a unir lazos con la familia, pero la hambruna que se había dado provocó una circunstancia que luego deja grandes enseñanzas. Esto nos enseña algo, que incluso las situaciones atmosféricas o de hambruna o de necesidad están bajo la providencia del Señor.
No hay hambruna porque a Dios se le escapó el mundo. No hay hambruna porque a Dios se le escapó la tierra de las manos y de golpe ahora hay hambre. No, no, no. Hay hambruna porque Dios quiere que haya hambruna. Hermanos, si hay lugares donde hay escasez de algo, es porque así lo quiere Dios. Y si hay lugares donde hay abundancia de algo, es porque así lo quiere Dios. El Señor gobierna los cielos y la tierra. Y Él gobierna sobre todas las cosas. Incluso Él usa esas cosas para cumplir sus propósitos. Usó ese tiempo de hambruna para cumplir un perfecto propósito en la vida de Ruth. Usó el tiempo de hambruna posterior para cumplir un propósito en la vida de José y sus hermanos. Así que la hambruna era algo que sucedía en la tierra y sigue sucediendo. En ocasiones hay momentos y lugares donde hay hambruna. Pero no olvidemos nunca que si hay hambruna es solo por un motivo. En Génesis 3, versículos 17 y 18, la Biblia dice lo siguiente. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Así que no olvidemos el origen de todos los males y dificultades que hay sobre la tierra. El pecado. El pecado. Yo sé que no llueve mucho porque están pasando esos aviones echando, vete a saber tú si mercurio, yo qué sé, por las nubes. Pero al final, hermano, no se trata de los aviones y el mercurio, ni de la carne artificial que nos quieren vender ahora. Sí, el hombre cada vez va de mal en peor. El hombre lo único que hace es empeorar las cosas. Pero la realidad es que de toda la vida, antes de que existieran los aviones, ha habido tiempos de sequía. Porque Dios así lo ha querido. De toda la vida, antes de que el hombre incluso quisiera empeorar las cosas, ha habido situación de escasez en el campo. Ahora sí, el hombre por sus planes malvados puede querer empeorarlo todo, pero siempre ha habido por causa del pecado. Dios le dijo a Adán, por lo que tú has hecho, por tu pecado, maldita será la tierra por tu causa. Ya no habrá esa tierra fértil. Yo te había regalado un huerto, un campo. Nadie hubiera vivido hambruna. Ni Abraham, ni Ruth, ni José, ni la gente alrededor de Egipto. ¿Por qué? Porque si no hubiera entrado el pecado, esto sería todo fertilidad, todo sería campo verde, todo sería un lugar agradable. Lo que me gusta de la Biblia es que los detalles más oscuros siempre apuntan en una misma dirección. El pecado. Y la Biblia nos está recordando que la raíz de todos los males siempre será el pecado. El origen de todos los males siempre será el pecado. Podemos culpar al hombre, podemos culpar a quien sea, pero al final la palabra es pecado. Pecado. Debemos entender qué es lo peor para nuestras vidas también a día de hoy. Y que sigue arruinando vidas a día de hoy. Sigue siendo lo mismo. Tú sabes lo que arruina el matrimonio. Hay gente que dice que es la falta de comunicación. Hay gente que dice que es la falta de respeto. Hay gente que dice que es la falta de amor. Hay gente que dice que es la infidelidad. Pero lo que arruina el pecado, le llames como le llames. Lo que arruina el matrimonio, le llames como le llames, es una cosa. Es el pecado. Si no hubiera pecado, el matrimonio sería el mejor lugar del mundo. Pero si a veces se complica, hay separaciones y hay disputas, es porque hay pecado. Si hay problemas en las familias es porque hay pecado. Si hay problemas entre compañeros de trabajo es porque hay pecado. El pecado es la raíz de todos los males de la humanidad. No hay otra. No hay otra. Y el pecado es lo que trajo esa hambruna. ¿Y a dónde decide ir Abraham? Hubo hambre en la tierra. Y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Abraham decide ir ¿a dónde? A Egipto. Y si te has dado cuenta, el otro pasaje que hemos leído de Génesis, ¿dónde iba la gente a comprar grano? A Egipto. Hermano, una tierra muy pagana.
Una tierra completamente todo lo contrario a fiel a Dios. Pero una tierra donde la gente iba cuando había hambruna en el resto. Dos cosas tienes que aprender. La primera es que Egipto siempre fue un lugar de abundancia por causa de un gran río que pasa por allá. Egipto tiene el gran río Nilo, el cual ha provocado a lo largo de la historia que fuera un sitio donde había mucha agua y por lo tanto había mucha abundancia de cultivo, de vegetación, y eso hacía que en lugares más alejados y con escasez fueran a Egipto a buscar pues grano, sustento, alimento y salir de las hambrunas. Pero aprende una cosa, que en un lugar hay abundancia, no significa que sea un lugar bendecido por Dios. Me voy a ir a tal lugar a vivir. Cuidado de no elegir Egipto para montar tu residencia solo porque hay trabajo. Cuidado de no querer trasladarte a Noruega porque el sueldo mínimo son 6.000 euros, pero no hay ni una iglesia en el lugar. Cuidado de huir de la hambruna y que lo único que mueva tus decisiones es llenar la barriga. Porque no hay peores decisiones que las que se toman solo pensando en lo material. Hay gente que ha perdido a sus hijos por el camino. Hay gente que perdió el congregar en una buena iglesia. Y de golpe vive en un lugar con un sueldo de $6.000 al mes, pero en una cultura completamente mundana, un hijo criado en unos valores horribles, una familia que no pasa tiempo junto porque está todo el día trabajando, no hay iglesias alrededor, y acaban siendo personas con mucho dinero, pero sin gozo, sin paz, sin Dios en el hogar, sin familia en la fe. Abraham tomó la decisión por un motivo. Lícito, ¿no? Hay hambruna, tiene que comer mi familia. Vamos a Egipto. A Egipto. El problema es que Abraham parece que se acaba de olvidar de algo que le ha dicho Dios. ¿Recuerdan las 7 promesas que Dios le dijo a Abraham? Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y llega una hambruna y te olvidas de todo lo que Dios te ha prometido y vas a buscar alternativa a Egipto. Vas a buscar ayuda a Egipto. ¿Dónde está tu fe? Dejaste tu casa, tu comodidad, tu familia y te pusiste a andar a un lugar que ni sabías. Hay un momento de necesidad y ya te vas a buscar una alternativa a Egipto. Sigue creyendo en Dios, Abraham. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, no importa que haya hambruna, llegará el pan. Si Dios ha dicho que de ti habrá una gran nación, no corras a otro lugar. ¿Cómo vas a ir a ser bendecido tú a Egipto cuando Dios te ha dicho que en ti serán benditas todas las naciones? Abraham sigue creyendo en Dios. Eso es lo que le hubiera gritado a Abraham. O igual me hubiera ido también con él, porque todos sabemos lo que tendríamos que haber hecho cuando estamos aquí. Pero en el momento de la hambruna no. Porque ahora que estamos aquí sentados todos, amén, claro, Abraham sigue creyendo en Dios. Porque es fácil decirle a Abraham, Abraham, tenías que seguir creyendo. Cuando estamos ahora con hambre, no, con comida, con techo, con ropa. Pero seguramente habrá momentos de tu vida que tú harás cosas que alguien también te gritará. Sigue creyendo. Sigue confiando. Confía en las promesas de Dios. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que los hombres de fe a veces flaquean en la fe. No es menos creyente por eso. Dejemos la idea de que ser cristiano tiene que ser el hecho de ser un superhéroe que nunca se derrumba, que nunca titubea, que nunca duda, que nunca tiembla, que nunca se asusta, que nunca debilita su fe. Dejen de tener esa idea en la cabeza del creyente perfecto que siempre tiene que estar sonriendo, que siempre tiene que sonreír a la vida y a la muerte y a la enfermedad y a todo. No. El único así de firme es Cristo. Y es a Él, cuando yo no estoy firme, que voy a correr. Yo no soy un superhéroe.
Mis piernas tiemblan. Y hay momentos en la vida que las decisiones me abruman. Hay momentos en la historia. Yo ahora puedo decirles el vivo ejemplo. Hay que solucionar cosas de una nave industrial. Hay que tomar decisiones de una nave industrial junto a un viaje largo que tenemos que hacer ahora y no estar. Y a eso se le suma la condición delicada de una madre en un hospital que es incierta, que no sabe si habrá cirugía, no habrá, si habrá cura, no habrá. Está todo encima de esa familia, de esa persona, y quieres que esa persona esté sin temblar. No, hay momentos que no. Uno quiere estar así, uno sabe la teoría, pero hay momentos que se postra ante Dios por la mañana y dice, Señor, son demasiadas cosas para mí, yo no puedo con todo esto. No puedo tomar decisiones ahí con la cabeza fresca, apoyar a mi madre, que la quiero apoyar, pero me da miedo lo que le pueda pasar y lo tengo que reconocer y me preocupa y quiero apoyarla firme cuando por dentro estoy llorando con ella. Y fingir porque soy pastor, que soy el gran hombre de fe que sostendrá el mundo con su creencia. No, Cristo lo sostiene, yo no. Y la única manera de seguir andando y dando pasos es Él, apoyarse en Él, sostenerse en Él y reconocerle a Él una cosa. Señor, tú has prometido glorificarte en mi debilidad. Y tengo que decirte algo, yo soy muy débil y ahora no tengo fuerza alguna, así que glorifícate. ¿Y cómo se glorifica a Dios? En medio de todo eso, estás dando el estudio, estás enseñando, estás reunido y la gente piensa que está todo bien. Pero es Dios que se está glorificando en ti, en el hecho de sostenerte cuando no está tan bien. Parece que está todo bien y el Señor lo está sosteniendo todo. Por dentro está complicado. Por fuera, Dios se está glorificando, sosteniendo tu vida, la de tu familia, la de tus seres queridos, la de la iglesia. No somos superhéroes. Yo no voy a reñir a Abraham porque yo entiendo a Abraham. El problema nuestro es cuando ponemos las expectativas en la gente de Dios aquí. Porque si tus expectativas de Abraham estaban aquí, mira, salió, dejó, se van aquí. Pero dentro de poco se te vuelven a ir aquí, porque va a ser capaz de ir a entregar a su hijo. Pero dentro de poco se te van a volver a bajar aquí, porque va a volver a pegar otro patinazo. Y esa es la vida de Abraham, y es la nuestra también. Eso no es no ser fieles a Dios. Eso es ser débiles. Pero lo que debemos entender, y no justifiquemos lo que Abraham ha hecho para justificar nuestra debilidad, lo que debemos entender es lo que sí Abraham tenía que haber hecho. Abraham tenía que haber seguido confiando en las promesas de Dios. No importa si hay hambruna, Abraham, yo he prometido que te voy a bendecir. Las personas a veces preguntan, España se está poniendo complicado. Fatal. Sueldos no crecen, el alquiler sube, la comida sube, la luz sube, el combustible sube y eso provoca pobreza. ¿Por qué? Porque lo que yo podía consumir con mis 1.400 ya no puedo consumirlo, no me alcanza. Entonces, el país parece que está igual, pero realmente nosotros estamos más pobres. Hablo de números. Pero no nos vamos a ir. No vamos a ir a otro país y ir a cada país diciendo, Dios me trajo con un propósito. No puedes ir huyendo de las crisis y diciendo que el Señor te llevó con un propósito cuando sales huyendo porque falta un poco más de dinero. Si de verdad estás convencido de que aquí te quiere Dios, y recuerda que Dios no te quiere aquí para hacerte rico, te quiere aquí para que cumplas la misión de Dios, no la tuya, la misión de Dios. Si tú congregas en esta iglesia y piensas que solo vives en España para trabajar y alimentar tu fe y no para servir a Dios, no eres cristiano, porque el cristiano tiene una misión, cumplir la misión de Dios. Todos somos llamados a compartir el evangelio. Y por eso estás aquí. Y por eso te alimentas de la palabra, no para llenar tu cabeza, para equiparte para la misión. Hermano, nuestros cultos son el campo de entrenamiento del ejército de Dios. Tú vienes aquí para tener argumentos, conocimientos, respuestas, para salir y hablar a la gente de todo lo que se está metiendo en tu cabeza día tras día. Tú
no estás aquí solo para ganar dinero y comprarte una casa y que tus hijos estudien en una universidad española. Tú estás aquí para servir a Dios en este país. Porque lo único que te vas a llevar allí es lo que has hecho por Dios. Tu casa se va a quedar, tu coche se va a quedar. Solo te vas a llevar lo que has hecho por Dios. Así que, hermano, aunque la cosa se esté complicando, seguiremos aquí. Porque confiamos en sus promesas. No confiamos en la economía, no confiamos en los políticos, no confiamos en el partido de turno, confiamos en sus promesas. El Salmo 37:25 dice: yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Creo eso. No me ha prometido riqueza. No ha dicho: no he visto a un justo que no tenga una mansión o que no tenga un 4x4 o que no tenga el mejor de los relojes o los zapatos más lujosos. No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Lo que Jesús nos enseñó a pedir: el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Porque teniendo sustento y vestido, dice la palabra, estad contentos. Si viviésemos la palabra, estaríamos contentos con lo necesario. Solo encontramos infelicidad cuando queremos más de lo necesario, porque este mundo nos hace pensar que eso es necesario. Pero según las Escrituras, todos los que estáis aquí hoy, por la cara desnutridos no hay nadie. Algunos estamos comiendo hasta de más. Así que tenemos comida y tenemos un lugar donde refugiarnos del clima para dormir tranquilos. Y tenemos una ropa, ya puede ser vieja o de marca o del Primar, no me importa, pero tenemos algo que cubre nuestro cuerpo. Tenemos un calzado, sea el que sea, para no ir descalzos. Tenemos alimento, la mayoría de nosotros ya tenemos ganas de llegar a casa para cenar, porque hay cena esperando, o algunos incluso la podemos comprar por el camino. Tenemos para estar contentos. No hace falta tener más. Dios no ha prometido darte más. Dios ha prometido no desampararte. Esa es la diferencia. Hay gente que le exige a Dios cosas que Dios no ha dicho que te va a dar jamás. Pero Dios ha decidido cuidar de sus hijos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y las otras cosas. Parece que no creemos sus promesas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas serán añadidas. No dice y todas las cosas, que hay gente que cambia el versículo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. No, y las otras, las mencionadas en el texto. Y en el texto menciona 3: comida, bebida y abrigo. No te va a faltar agua, no te va a faltar el pan de cada día y no te va a faltar algo que cubra tu cuerpo. Búscame a mí primero. Y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No importa lo complicado que se presente la situación, ya sea hambruna, que las leyes cambien o que se ponga la vida difícil para el cristianismo. Déjenme avisar algo, y no vengo como profeta, vengo como alguien que creo que va a aplicar la lógica y el sentido común. En poco tiempo, ser cristiano en España va a ser muy difícil. En poco tiempo dudo que se den licencias para abrir iglesias con facilidad. La mayoría de iglesias van a tener que estar ilegales y sin registrar en el país. Van a estar congregando de un sitio a otro, que conforme las vean y las cierren se tendrán que mover. El discurso se va a empezar a controlar. Ya en Canadá, en el Reino Unido, se está empezando a prohibir mencionar ciertos pecados que atentan contra minorías. ¿Y qué haremos? ¿Correremos? Ay, es que ya era difícil el evangelio en España, ahora se va a poner complicado. ¿Y qué hacemos entonces? Te voy a decir una cosa: Sodoma y Gomorra necesitan iglesias. El lugar donde vamos a congregar, donde está la nave, alrededor, si van en la parte de atrás, hay ocupas. No es un barrio bonito. Y la gente puede pensar: uy, no había otro sitio para la nave. Había muchos sitios, quizá. Esa gente necesita ver la luz. No pienses en tu comodidad. Quiero una iglesia con parquecitos alrededor. Por eso tú quieres consumir iglesia. Tú no quieres ser iglesia. La iglesia tiene que ser luz. Y la luz tiene que estar en los lugares pobres.
donde hay ocupas, donde tendremos un ambiente gris a nuestro alrededor y vamos a estar. Y cuando todo ese ambiente vea llegar a 500 personas a andar, cantar, ese barrio puede cambiar si una iglesia es iglesia. Y no importa lo complicado que se ponga en España, haremos iglesia. Y si hay que moverse a otro lado, haremos iglesia. Y caminando por fe, los que llevan años ya saben que hubo un tiempo, 3 meses pasamos sin iglesia. 3 meses nos lo pasamos en un parque. Gracias a Dios pilló verano. No había local. Y nada impidió congregar. Porque no vamos a correr cuando se cierra una puerta, cuando se complica una ley. Porque no venimos por las sillas. Y no venimos por las luces. Y no venimos por el aire. Y no venimos por la comodidad. Venimos porque somos el pueblo de Dios. Y lo seremos aquí o en la calle. Porque yo voy a creer en lo que Jesús dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Abraham tenía que haber creído en las promesas de Dios con firmeza para no dar ese paso en falso Egipto. Y tú y yo debemos creer en las promesas de Dios con firmeza para no dar pasos en falso. Que no nos movamos por el miedo, ni por la hambruna, ni por la necesidad. Que nos movamos por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Porque andamos por fe y no por vista. Ahora, ¿qué decisión toma Abraham en cuanto a Egipto? Versículos 11 al 13. La cosa se pone, ya no vemos mucha fe en huir de la hambruna rápido, pero ahora la cosa se pone peor. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, él sabe quién es ella, su mujer, mira, yo sé que eres una mujer de hermoso parecer. Joven no era, Joven no era allí entonces, pero la definen como de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. No es justo que tú vivas y yo muera. Así que es mejor que te vayas con Faraón y yo viva. ¿Qué? El padre de la fe. Un esposo. ¿Cómo? No, vamos a dar un mensaje para varones. ¿Cómo ser un esposo? Todo lo contrario que Abraham. ¿Tienes miedo? Regala a tu mujer. Vienen asaltantes por la calle. La dejo y mientras os apañáis con ella, yo salgo corriendo. Y luego tu mujer quiere un hijo con la esclava. Un hijo con la esclava. Oh. Una decisión buena tras otra. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Os he dicho que después volvemos a ver a Abraham aquí arriba, ¿no? Como entregando a Isaac, llevando a su hijo. Hay momentos que Abraham lo volvemos a ver con mucha fe, porque tú ves esto y dices, Abraham, ¿cómo se te ocurre? Por miedo. Ofrecer a tu mujer. ¿Crees que lo hizo solo una vez? No. Esa estrategia parece que le funcionó la primera. Dijo, lo voy a volver a hacer otra vez. En Génesis 22 dice, y Abraham dijo a Sara, ya no es Abraham y Sarai, ahora ya era Abraham y Sara. Abraham dijo a Sara su mujer, de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó. No, de verdad, para dar conferencias de matrimonio están estos dos. Cada vez que tiene miedo, es mi hermana. Sara ya está con Faraón. Sara ya está con Abimelech. Y gracias a Dios no ha venido otra escena, porque Abraham parece que esa estrategia la tiene por la mano. Claro, hay gente que dice, Abraham mintió, pero hay que entender, Abraham no mintió del todo. Y es verdad. No mintió del todo, porque según el relato bíblico había parentesco y realmente era su media hermana. En Génesis 20:12, la Biblia dice, además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Así que sí tenían parentesco, pero defender a Abraham
porque dijo una media verdad. No me parece entender el texto. La realidad es que el texto muestra el miedo de Abraham. Abraham tiene la estrategia clara. Yo no voy a decir que eres mi mujer. Diré que eres mi hermana porque si no me van a matar. Es sencillo. Es no ofrecer la verdad sobre su relación con Sara para proteger su integridad, no la de Sara, la suya propia. Hermano, Abraham está movido por el miedo y el miedo lo lleva a dar a su esposa a otros hombres. El miedo lo lleva a poner en riesgo la integridad física, moral de su mujer. El miedo lo lleva a ser capaz de estar en una sala sabiendo que Faraón puede estar retozando con su esposa en la otra por guardarse con vida. Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré. ¿Dónde están las promesas de Dios en la vida de Abraham? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la seguridad en Dios? Hace poco Dios te ha dicho todo lo que va a hacer contigo, Abraham. Y te veo lleno de miedo, te veo lleno de dudas, te veo lleno de incredulidad, te veo además protegiéndote a ti antes que proteger a tu esposa. Abraham es un hombre, es un hombre débil. Y hay un problema, hermanos, cuando somos invadidos por el miedo y por el temor. Eso tiene serias consecuencias en nuestra vida. Proverbios 29-25 dice esto del miedo. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Cuando tienes temor al hombre, te vuelves un esclavo del hombre. Por ejemplo, si yo tuviese temor de ustedes, yo no podría predicar con libertad, porque viviría totalmente apavorado pensando, ¿y si se enfadan? ¿Y si no se lo toman bien? ¿Y si se enfadan con lo que digo? ¿Y si no le cae bien? ¿Y si se va después de predicar esto? El temor al hombre me llevaría a una predicación pobre, una predicación que no sería fiel. El temor al hombre te puede llevar a aceptar que falten al respeto a tu esposa, que falten al respeto a tu familia. Y tú por miedo ni siquiera reaccionar. Que ojo, reaccionar no es violencia. Reaccionar no es irse contra alguien a puñetazos, pero es ponerse delante. Es defender la integridad de los tuyos. El temor al hombre te lleva a negar tus pensamientos, tus ideas, tus gustos, siempre por no querer decepcionar al otro, por no querer escuchar una riña, por no querer dejar de complacer a quien estás atado. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. El temor al hombre de Abraham lo llevó a una mala decisión, lo llevó a ceder a su mujer, lo llevó a entregar a su esposa. Pero si hubiera confiado en el Señor, estaría seguro. Dios lo hubiera guardado. Dios lo hubiera protegido. Dios algo hubiera hecho porque Dios tenía promesas sobre la vida de Abraham. Y una de las promesas es ser una gran nación. Y yo me pregunté algo. En Génesis 12:12 le había dicho, haré de ti una nación grande. ¿Cómo va a ser una nación grande sin Sarai? ¿Cómo iba a ser esa nación? ¿Cómo iba a ser esa nación grande si Abraham perdía a su esposa por el camino? ¿Cómo iba a formar esa gran nación? ¿Será que Abraham estaba empezando a dudar de las promesas? ¿Será que Abraham se estaba empezando a cuestionar las cosas? ¿O será que Abraham pensó, bueno, yo dejo a Sarai y si Dios quiere cumplir su promesa me mandará otra y encima fértil para ser una gran nación? Lo que pasa es que muchas personas ven este suceso
Y dice, pero mira, al final, a pesar de sus tropiezos, el Señor siempre actúa para librarlo. Porque el Señor apareció. El Señor actuó. Pero yo quiero decirte algo, no te apoyes en esa historia para tú ir tomando decisiones locas y pensar que Dios siempre va a evitar que te estrelles. Porque en este caso Dios aparece. Pero hay otros casos en la Biblia donde la historia no acaba tan bien. Y nosotros somos el vivo reflejo de que nos hemos dado bastantes golpes porque Dios no actuó al final como, ay, si el Señor no quiere que pase, lo impedirá. No, hermano, ese pensamiento no es bíblico siempre. Cuando nosotros pensamos en, yo voy a empezar a salir con ese muchacho inconverso y si el Señor no quiere que lo tenga para mí, lo quitará de mi camino. Yo siempre doy ese ejemplo. Cuando una mujer dice, Señor, si ese hombre inconverso no es para mí, quítalo de mi vida. ¿Qué esperas que haga? ¿Que lo atropelle un camión? ¿Cómo? No, explícame, ¿cómo quieres que Dios lo quite de tu vida? ¿Lees las noticias? Fulano, nacido en Barcelona, se le cayó un piano encima mientras andaba por la calle. Ah, gracias Dios, gracias por la... No, Dios ya lo ha quitado de tu vida. ¿Sabes cómo? Poniendo en su palabra, no te unas en yugo desigual. Él ya lo ha quitado. Tú estás yendo contra la voluntad de Dios. Él ya te ha dicho su voluntad. Solo tienes que acatarla. No esperes, si es esa universidad, me aceptarán. Si no, me aceptarán en esa. Algunos van así. ¿Y qué pasa si llegan las dos y te dicen, te aceptamos en las dos y tienes que elegir? ¿Cuál es? Hermano, no pienses que, voy a hacer esto y si no es de Dios, no pasa. No, hermano, cuidado con usar ciertas historias como la de Abraham, que al final Dios pone la mano para impedir el desastre y pensar que siempre va a ir poniendo la mano para impedir tu desastre. No, recuerda mejor las palabras de Jesús en Mateo 4:7. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tientes a Dios, hermano. Porque ¿qué es? No, salta. Y los ángeles vendrán y te cogen. Te sostentan. Salta. ¿Por qué no saltas tú de un edificio? No vamos a tentar al Señor, ¿verdad? No vamos a hacerlo, ¿verdad? Hermano, no tomes decisiones locas pensando que el Señor siempre va a estar librándote de todas tus malas decisiones, porque libró a Abraham de la suya. No. Porque el mayor fin de Dios en la vida es tu santificación. Y a veces la mejor manera de que seas santificado es dejando que te pegues un buen tortazo, porque así se aprende mucho. Hay padres que tienen que decir, pero agárrala que va suelta con la bici. Déjala. Se tiene que caer. Se tiene que caer para aprender. No podemos siempre estar alrededor de la nenita para evitar un rasguño. Se va a arañar las piernas. Se va a dar un trompazo con la cara. Y tendrá más cuidado cuando se suba al tobogán el próximo día. Tiene que aprender. Así Dios con nosotros a veces no va a poner la mano. Está como, hoy voy a dejar que te des el bofetón. Porque así vas a aprender. Tristemente no. Muchas veces no aprendemos ni a bofetones. Pero hermano, Abraham está mostrando miedo, está mostrando duda. Y Abraham acaba de mostrar algo que a mí me parece bastante feo. Me da la sensación de que Abraham se ha amado más él de lo que ha amado a Sarai. Alguno podrá pensar, bueno, pero él sabía que Sarai viviría, pero viviría en las manos de un hombre que no es Abraham, que la iba a utilizar como una más, porque se le antojó por el ojo, porque era hermosa. Pero como hemos dicho, Dios intervino en la historia e hirió a Faraón. Versículos 14 al 17 de Génesis 12 dice, y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Hermano, ¿sabes qué es? Abraham llega con Sarai, ahí llegan los soldados egipcios y empiezan a silbar a Sarai. Oye,
chica guapa, ¿eh? Y Abraham ahí, tan pancho. Y todos alabando a Sarai. Y Abraham, mira qué ojos tienes. ¿Y quién es tu padre? Y Abraham al lado. Y Abraham lo sabía, porque ya le había dicho la mentira que tenía que contar, porque Abraham ya sabía lo que... Y Abraham ahí. Así que Abraham ve como los oficiales dicen, ¿quién es? Ah, es mi hermana. Ah, perfecto. ¿Tú sabes que aquí quién es el dueño de estas tierras? Sí, sí, Faraón. ¿Tú sabes que si a Faraón le gusta una mujer, es como David con la mujer de su soldado? Si al rey le gusta una mujer, el rey se la queda. Sí, sí, ya, y pues quiero decirte que nos llevamos a tu hermana. Vale. No protestó, ¿eh? No cambió a última hora de decisión y dijo que no, que es mi mujer. Llevadme a mí, me da igual, moriré, pero a mi mujer nadie la toca. No, no, vale. ¿Tú crees que Abraham no sabía lo que Faraón iba a hacer con Sarai? ¿Crees que la iba a tener ahí solamente de adorno bonito como un jarrón en el palacio? Y la ve ir. Pero no solo pasa esto, sino que cuando Sarai llega a casa de Faraón, dice, y este trató bien a Abraham por causa de ella. Ya que me quedo a tu hermana, pues mira, te lo compenso. Te la cambio por ovejas, por vacas, por asnos, por siervos, por siervas, por asnas y camellos. No, hombre. Le está saliendo hasta bien, ¿no? Porque se llevan a la mujer, pero al menos amplía su reino, amplía sus posesiones. Pero el Señor interviene y dice, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Si llega a ser por Abraham, Abraham está ahora en otro sitio y Sarai sigue en Egipto. Pero Dios había hecho una promesa. Yo voy a hacer de ti una gran nación. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso Dios interviene. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. ¿Sabes qué? Abraham, tú puedes tener poca fe, pero yo soy fiel. Abraham, tú puedes errar en el camino, pero yo soy fiel. Abraham, tú puedes haber tomado una decisión catastrófica como dejar tu mujer en manos de Faraón, pero si yo he dicho que voy a hacer una gran nación, yo lo voy a cumplir. Y Dios interviene en la historia por una cosa, no por Abraham, por Dios mismo, para cumplir sus promesas, para seguir cumpliendo sus propósitos. Hermano, no importa lo que pase en la historia, ya sea que uno vaya por la derecha, por la izquierda o vaya recto, al final Dios cumplirá sus propósitos. Hace unos añitos, tuve un momento en el que no me veía capaz de estar al frente de la iglesia y la iglesia crecer, hace unos añitos, y me veía poco preparado para lo que sentía que se venía, y le dije a un pastor, le dije, mira, yo creo que me equivoqué al empezar, no era el tiempo, yo no estaba listo, no eran las formas, no está bien, no está bien, ¿cómo empezó todo? No está bien. Y él me dijo una cosa, me dijo, mira Juan Manuel, nuestros errores no deben servir de ejemplos a otros que quieran empezar mal, pensando que al final Dios lo va a encauzar. Pero la realidad es que tú estás hoy donde Dios quería que estuvieses. Quizá no empezó bien la historia, quizá empezó con tropiezos y no era el momento, pero lo que sí es seguro es que al final todos nosotros, nuestra vida, familia y ministerio termina donde Dios quiere que esté. Así que aprende del error, pero acepta la voluntad de Dios para tu vida. Y esa es la realidad. A veces podemos coger la derecha, la izquierda, tropezar en el camino, pero si Dios ha dicho allí te pongo, allí te pongo. Allí te llevo, allí te llevo, porque Dios siempre cumplirá sus propósitos. Y a pesar de que Abraham está tomando muy malas decisiones en el camino, Dios va a cumplir sus propósitos en la vida de Abraham.
Lo que sucede ahora, en los versículos 18 al 20, para terminar, a mí me resulta bastante curioso. Porque veo a Faraón llamando la atención de Abraham. Mira qué interesante. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía, es decir, con todo lo que le había dado antes. Salió ganando encima. Dios es así. Dios es así. Tú puedes, incluso, eso es gracia. Porque has cometido un desastre que merecías quedarte sin mujer y te vas con asnas, camellos. Te vas con más cosas de las que viniste y con tu mujer intacta. Pero nunca abuses de la gracia de Dios. Pero lo más interesante es que ¿quién está riñendo aquí a quién? Faraón está riñendo a Abraham. Porque mire ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Es una pregunta muy curiosa porque es el mismo tono de pregunta que en Génesis 4, 9 y 10 leemos. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué es esto que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sabes qué es lo más triste de esta historia? Que Faraón está riñendo a Abraham. Y no hay nada más duro para nosotros que cuando el impío nos riñe. Que cuando el impío dice, ¿y tú no eras cristiano? Oh, hermano, cuando yo dudo o me pasa algo entre creyentes que entiendo, que entendemos nuestras debilidades, lo comprendo, nos apoyamos, pero cuando pegas un patinazo y alguien que sabe la fe que profesas te mira y te dice, ¿y eso es lo que te enseñan en la iglesia? ¿Y así habláis los cristianos en el trabajo? Pues hermano, no hay nada más humillante que un mundano llamando la atención al cristiano por la actitud que debería tener y no tiene. Porque son mundanos, pero algunos saben más o menos lo que se predica en la iglesia, sobre el amor, la compasión, el respeto, sobre la ayuda al prójimo, la generosidad. Y te digo una cosa, no hay nada que le dé más placer al diablo que ver a alguien de las tinieblas corrigiendo a alguien que está en la luz. ¿Tú no eras de esos cristianos de amar a tus enemigos? Y vosotros los cristianos podéis hablar mal de los jefes también. Y podéis ver esas... Imagínate llegar y contarle a un compañero de trabajo, estoy viendo esta serie y que te diga el compañero de trabajo, ¿podéis ver ese tipo de serie? No deberíamos. Es humillante, hermano, cuando nuestro testimonio cae ante el propio mundo. ¿Qué has hecho? Que te corrija Dios es comprensible. Que nos corrijamos entre nosotros es nuestra obligación. Pero cuando te corrige el mundo es humillante. Porque la Biblia dice que nosotros deberíamos ser luz en medio de una generación torcida y perversa. Y no hay nada más triste que una generación torcida y perversa que te diga que no estás siendo luz. Que no se ve tu luz. Que deberías lucir diferente. Así que la historia que tenemos delante es la historia del padre de la fe, pero el padre de la fe que es un hombre. Y es un hombre débil. Y por eso nuestra fe y confianza no se puede poner en Abraham. Pero algo que nos muestra el texto es una cosa. Algo que nos va a seguir mostrando Génesis todo el tiempo. Que los hombres fallan. Que los hombres tropiezan. Que los hombres se debilitan. Pero Dios es fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Abraham, no lo has hecho bien, pero yo sí. Abraham, has dudado, pero yo sigo cumpliendo. Abraham, has tomado una mala decisión, pero yo te he guardado. Abraham, has hecho esto, pero yo he obrado, porque yo soy fiel y yo voy a cumplir mi propósito. Pero cuando nosotros miramos este texto, yo no quiero terminar sin antes preguntarme, ¿dónde está Jesús aquí? Y hubo una parte de esta historia en la que claramente me vino Jesús al corazón. Nosotros aquí tenemos a un esposo
que dio a su esposa para proteger su vida. Pero Abraham no es nuestro esposo. Jesús es nuestro esposo y Él dio su vida para salvar a su esposa. Esa es la gran diferencia entre Abraham y Cristo. Abraham, por cuidarse él, sacrificó a su amada. Jesús, por salvar a su amada, se sacrificó él. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Sabes qué es lo hermoso de esta historia? Que Abraham es débil y movido por el miedo, pone a su mujer Sarai en las manos de Faraón para que haga con ella lo que quiera para proteger su integridad. Pero cuando Dios va a cargar toda su ira contra nosotros, nuestro Señor Jesucristo se pone delante del Padre y dice, haz conmigo eso para proteger la vida de ellos. Mátame a mí para que ellos tengan vida. Y Abraham dijo, que se queden contigo para que yo tenga vida. Por eso nuestra fe no está en Moisés, no está en Abraham, no está en David. Nuestra fe está en Cristo, el único que se entregó a sí mismo para morir por viles pecadores y entonces comprar una esposa redimida por su sangre. Él no escatimó su propia vida por su amada. Él no escatimó su propia vida por nosotros. Él se puso a disposición de los gobernantes, se puso a disposición de los clavos, se puso a disposición de la corona de espinos, se puso a disposición de la cruz y aceptó sobre sus hombros toda la ira de Dios, aunque también tuvo un momento de aflicción. Pero en aquel momento de aflicción no corrió, no huyó, se sometió y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y la voluntad del Padre fue quebrantarlo. La voluntad del Padre fue que alguien pagara el precio de la maldad de nuestros pecados. Y Él se dispuso para comprar a su novia amada. Por eso todas nuestras bendiciones no están en Abraham, están en Cristo. Todas nuestras promesas no están en Abraham, están en Cristo. Porque Abraham fue capaz de ceder a su esposa, pero Cristo la compró con su sangre. Aprendamos de la fe de Abraham cuando toca. También aprendamos de los errores de Abraham, pero sobre todo pongamos nuestra fe e imitemos al único, perfecto y justo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el pasaje que hemos podido leer y reflexionar en esta tarde. Y gracias, Señor, por mostrarnos que Abraham fue débil como nosotros, que tuvo miedo como nosotros, pero también aprender que debemos confiar en ti y en tus promesas y no dudar de lo que tú has garantizado sobre nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, gracias por hacernos entender que nuestra fe y confianza no puede estar en el débil Abraham, sino en el todopoderoso Cristo. Y en Él ponemos nuestra fe y nuestra seguridad, en Cristo nuestro Señor, por el cual tenemos acceso a ti, te podemos llamar Padre, y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.